días a todos, estudiantes, a nuestros invitados. La verdad es que yo no quiero disimular la alegría, el orgullo que sentimos por poder haber reunido en esta instancia a las máximas autoridades de 3 universidades de la región, tradicionales, de las más destacadas y de las que además son en general las más apetecidas por nuestros estudiantes. Después don Jorge va a presentar adecuadamente el currículum de cada uno, pero yo les quiero contar que tenemos acá al rector de la Universidad de Valparaíso, don Osvaldo Corrales. Tenemos al rector de la Universidad Santa María, a don Darcy Fuensalida. Y tenemos al vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, dueño de casa, don Arturo Chicano. ¿Y qué tienen además en común? Los 3 son Rubén Castrinos, los 3 son exalumnos. Y por eso estamos tan contentos y les agradecemos el que se hayan hecho el tiempo en su agenda tan llena siempre para estar acá en su colegio y compartir con ustedes su experiencia. ¿Qué nos van a contar ellos? Nos van a contar de su paso por el colegio, nos van a contar de la universidad, obviamente, de cada uno, quizá alguna anécdota que nos puedan compartir y sobre todo, qué significó para ellos en su proyecto de vida el haber pasado por nuestro colegio, el impacto que el Colegio Rubén Castro tuvo en el desarrollo de su camino vital. Después, cada uno de ustedes, si lo desea, puede hacer alguna pregunta dirigida o en general, y ellos van a tener también la disposición para responder. Ese es el programa de hoy día, ¿ya? Está pensado máximo hasta las 11:30, porque también hay otras actividades que ellos tienen que realizar, así es que les agradecemos nuevamente. Don Jorge va a dar la reseña de cada uno, y damos inicio a la actividad. El primero que va a dirigirse a nosotros va a ser don Darcy, después don Osvaldo y después don Arturo. ¿Sí? Bien, yo los voy a presentar. Tenemos en primer lugar al profesor Darcy Fuensalida Ochí, que es el rector de la Universidad Federico Santa María. Él es exalumno de la promoción 1973 de nuestro colegio, del cuarto medio A, si no me equivoco. Ya. Es ingeniero químico titulado en la misma Universidad Santa María, magíster en evaluación social de proyectos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster, el MBA, internacional de la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, y además es doctor en Ciencias Empresariales de la Universidad de Lleida, España. Él pertenece, como les digo, a la generación 1973. También nos acompaña Osvaldo Corrales Jorquera, exalumno del cuarto medio B de la generación 1989, es rector de la Universidad de Valparaíso, psicólogo y licenciado en Psicología por la misma Universidad de Valparaíso, magíster en Comunicación Social de la Universidad de Chile y doctor en Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Y también nos acompaña otro exalumno de la promoción 1983, del cuarto medio B de esa época, vicerrector de Desarrollo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, diseñador industrial, doctor de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y exdecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Los 3, además, ya representan parte de la historia importante del siglo XX en el colegio. El profesor Fuensalida egresó de las aulas del año 73, un año convulsionado, ya, que da inicio a un nuevo régimen político. Osvaldo, perdóname que diga Osvaldo, ya, Osvaldo, que es más cercano, contemporáneo casi con el que habla, está justo al final de ese periodo, 1989. Y el profesor Chicano, Arturo, es del 83, cuando se produce todo un movimiento de cambio en el país. Entonces, de una u otra manera, tenemos una representación importante en cuanto también al contexto histórico y cómo ese contexto histórico de la segunda mitad del siglo XX se vivió en el Colegio Rubén Castro. Quiero darle ahora la palabra a Jenny nuevamente. Tú vas a hacer la primera pregunta que nos va a contestar el profesor Fuensalida. Sí, le damos la palabra a don Darcy. Yo ya dije más o menos cuáles son las preguntas. Proyecto de vida, el impacto del colegio y lo que usted nos quiera compartir acerca de su paso por el colegio y también la Universidad Santa María. Muchas gracias, Jenny. Bueno, primero que nada, quiero saludar al director del colegio, al profesor Jorge Alleguillo,
a mi colega rector Osvaldo Corrales de la Universidad de Valparaíso y al rector de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, profesor Arturo Chicano. Bueno, y a ustedes jóvenes, la verdad es que es muy emocionante poder compartir esta jornada con ustedes, sentir que en algún momento estuve sentado ahí, en alguna silla igual que la de ustedes, escuchando a otras personas. Hoy día me toca estar aquí, pero compartir con ustedes de Rubén Castrino a Rubén Castrino. Y quizás lo más relevante que me gustaría poder compartir con ustedes es que lo orgulloso que yo me siento de mi colegio, lo significativo que ha sido para mí en la vida haber estudiado en este colegio. Como lo decía el director, salí el año 73, como lo dijo, pero yo ingresé al colegio a primero medio en el año 70, que también fue un año complejo. Ya en el país había convulsión y había mucha movilización, tal vez muy parecida a la que le ha tocado vivir a ustedes, y entré a estudiar. Pero en esa oportunidad lo característico fue que cuando entré al colegio, el colegio estaba en Valparaíso, estaba al lado de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica, donde hoy está el edificio Gimper, al lado, y comencé ahí a hacer mi estudio igual que ustedes. Y en ese momento recuerdo de que, bueno, el colegio originalmente estaba bastante afectado por el terremoto que había habido hacía poco tiempo atrás, y estábamos recién en un edificio nuevo que estaba terminándose de construir, así que nuestras clases eran bastante precarias, los espacios donde estábamos. Y al año siguiente, cuando pasé a segundo medio, curiosamente aparecí aquí donde están ustedes. Y esa experiencia para nosotros como compañeros, como estudiantes, fue una experiencia que nos marcó bastante, porque primero los alumnos mayores que yo, el segundo, tercero y cuarto medio, estaban acostumbrados a estar en Valparaíso, eran en general estudiantes de Valparaíso. Y bueno, los que estábamos en primero medio habíamos entrado a Valparaíso, y por lo tanto que al año siguiente apareciéramos aquí en este espacio, fue algo que afectó bastante internamente a la comunidad de estudiantes. Y me recuerdo de que indudablemente, como cualquier cambio, hubo resistencia. O sea, los estudiantes no queríamos estar acá en este lugar, porque no era nuestro lugar habitual, no era nuestra casa, era Valparaíso. Además estábamos al lado de la Católica, que era una universidad importante, entonces era como que nos sacaron de la casa. Y fueron tiempos en los cuales los estudiantes nos juntamos mucho, conversamos mucho, se hicieron muchas reuniones entre nosotros para tratar de entender lo que había sucedido. Y lo que quiero valorar fue el comportamiento del colegio, de sus autoridades de ese tiempo, que se acercaron a nosotros, nos dieron siempre los espacios para escucharnos y explicarnos por qué se había realizado este cambio. Nosotros como jóvenes en ese momento nos sentíamos como extraños, pero indudablemente que había una explicación de fondo. El colegio en Valparaíso nos daba la garantía porque era un espacio que después del terremoto había quedado muy afectado. Acá era un espacio tremendamente más seguro y más adecuado. Bueno, me recuerdo que fueron muchos meses de conversaciones, pero lo que más valoro de ese tiempo fue la disposición de las autoridades. Fue la disposición, y en esa oportunidad también vino un vicerrector de la Universidad Católica, lo recuerdo, el profesor Herrera, don Héctor Herrera, que vino él personalmente a reunirse con nosotros y a explicarnos por qué se había producido todo este cambio. ¿Y qué significa eso? Significa entender de que el colegio era una comunidad donde todos participábamos del proyecto, donde todos eran parte, y no por ser estudiantes nosotros estábamos subordinados a una lógica impuesta, sino que era
un espacio donde había participación, donde se escuchaba, donde cada uno de nosotros podía plantear, y lo que decíamos era escuchado y considerado en las decisiones. Bueno, a raíz de eso, una anécdota bonita fue que después de esa conversación, considerando de que buena parte de los compañeros era de Valparaíso, se estableció un mecanismo que permitía, a través de unos buses que se pactaron en esa época, traer a los alumnos de Valparaíso al colegio, dado que muchos de ellos se habían matriculado originalmente. Esos buses fueron de tal manera de que todos los compañeros que estaban en ese tiempo, que se habían matriculado en Valparaíso, pero tenían que estudiar, venir a Viña del Mar todos los días, tenían su transporte asegurado, pero duró solamente el periodo de aquellos alumnos que se matricularon en Valparaíso. Los que ya se matricularon en Viña entraron a un régimen nuevo y así seguía. Entonces yo creo que eso quería compartirlo con ustedes, porque fueron tiempos de mucha tensión, de mucha sorpresa, de mucho cambio, pero sin embargo siempre el colegio fue abierto, fue participativo con nosotros, fue considerado con nosotros. Bueno, la verdad es que después, cuando ya estábamos acá y pasé yo a tercero medio y después a cuarto medio, nos enamoramos de este lugar, ¿ya? Y hoy día es un privilegio venir, porque en realidad el espacio que hay acá, la laguna, Sausalito, uno no se da cuenta lo que tiene hasta que no viene, digamos. Ya yo hasta hace poco, hasta antes de la pandemia, venía a correr acá, permanentemente venía a correr aquí a la vuelta del Sausalito, ¿ya? Y porque es un espacio muy bonito, muy agradable, muy abierto, con mucha naturaleza. Así que yo en ese sentido creo que fue una muy buena decisión. El tiempo nos dio la razón a este cambio, y ustedes, yo creo que tienen que estar agradecidos de tener un espacio tan hermoso y tan privilegiado. Eso quería compartir con ustedes, pero lo otro que me gustaría aprovechar la instancia para conversar es lo importante que ha sido este colegio para mí en mi proyección profesional. Y lo que puedo valorar de mi experiencia, ¿ya?, como alumno del Buen Castro, es que primero, y no lo más importante, voy a ir en orden de importancia, pero lo primero es que yo llegué a la universidad muy bien preparado. Y me siento orgulloso de eso, porque cuando me enfrenté a mi carrera de Ingeniería Civil Química en la Universidad de Santa María, eran bien exigentes, me daba cuenta por mis compañeros de universidad. Y sin embargo, me recuerdo que los primeros meses, toda la materia que me estaban pasando ya la había visto en el colegio. Y eso me hizo la vida mucho más difícil, mucho más fácil, porque al principio yo tuve tiempo para irme adaptando a lo que es la universidad. Y por lo tanto, y pude al mismo tiempo partir inmediatamente con notas razonables, ¿ya?, notas buenas, razonables, y por lo tanto no tenía el peso ese sentir que tenía que recuperarme, sino que en general iba cómodamente avanzando en la universidad. Y eso sucedió en todos los ramos que eran importantes para mi carrera de ingeniería química, matemática, física, química, en todo se repitió lo mismo, ¿ya? Lo que de alguna manera me pedían, yo ya lo había visto en el colegio. Por lo tanto, y veía cómo otros compañeros tenían grandes dificultades, porque tenían que estudiar esas materias por primera vez, no necesariamente las entendían a la primera vez, y eso significaba más tiempo y también la angustia de repente de que las notas no acompañaban los resultados que uno esperaba. Así que en ese sentido creo que el colegio le debo mucho porque la preparación que recibí fue una preparación de muy alto nivel, con profesores que tenían mucho compromiso y mucha claridad por enseñar, que se notaba que eran profesores con una vocación y con un entusiasmo y con una disposición abierta a responder, que estaban preocupados de cada uno de nosotros en forma individual, que cuando veían que uno de nosotros se quedaba atrás, estaban ahí ayudando. Bueno, eso no es común. Cuando uno lo vive es común, ¿ya? Lo ve como algo que ocurre. Pero cuando uno ve lo que pasa en otros colegios, ¿ya?, y
y se lo digo yo como rector de una universidad, hay alumnos que vienen muy mal preparados. Hay alumnos que no han visto nada de lo que se ve por primera vez en la universidad y que por lo tanto tienen grandes dificultades en primera. Bueno, eso no ocurrió en mi caso y tengo otros compañeros que entraron a carreras que pude seguir en contacto con ellos, también les pasó lo mismo. Tuvieron un desempeño bastante fluido, con bastante facilidad durante el primer periodo de la universidad. Pero, como les decía, eso es importante, pero no es lo más importante. Porque lo más importante es cómo enfrentamos la vida, no cómo enfrentamos una carrera. La carrera que seguimos después es porque queremos hacer algo, queremos contribuir, pero lo más importante, ¿ya?, de nuestro desarrollo futuro es cómo enfrentamos la vida. Y en ese sentido estoy doblemente agradecido del colegio, porque los valores que recibí del colegio, porque los principios que me entregaron, la forma en que se preocuparon de mi persona, de darme visión, de darme espíritu crítico, ¿ya?, de darme el sentido estético, de entender la belleza, ¿ya?, de entender los detalles, de entender la necesidad de comunicarnos, de dialogar, de escucharnos, ¿ya?, la importancia de participar, ¿ya?, de sentirnos siempre parte del todo, de entender que hay que ser tolerante, de que hay que escuchar y de que hay que aceptar, son cosas que las viví en el colegio. ¿Ya? Todos, y estoy seguro que ustedes también, tenemos problemas. Pero cuando esos problemas se comparten, cuando somos escuchados, cuando somos orientados, aun cuando a veces no escuchamos con tanta atención o seguimos muy ordenadamente los consejos que nos dan, el hecho que lo hagan es que están ahí, que están cercanos, que no estamos solos, que estamos acompañados. Y eso es la forma que después vamos a enfrentar la vida. ¿Ya? El desarrollo profesional no se logra solo. El desarrollo profesional es un trabajo que se logra cuando todos contribuimos al mismo propósito, cuando logramos no solamente ser acogidos, sino que también acogemos y aceptamos a los demás, cuando somos capaces de trabajar con personas que piensan distinto a nosotros, ¿ya?, que sienten distinto, que ven distinto y que tienen distintos objetivos, pero somos capaces de estar juntos y juntos hacer proyectos comunes. Porque los grandes proyectos se logran entre muchos, no se logran entre pocos. ¿Ya? Individualmente podemos hacer muy poco, pero cuando somos hartos podemos llegar muy lejos. Y eso es algo que aprendí en el colegio. Éramos un curso unido, los profesores estaban con nosotros, nos toleraron y hoy día debería pedir disculpas porque la verdad es que uno se da cuenta de que a veces es demasiado exigente o demasiado estricto con nuestros profesores, pero ellos están ahí y eso es lo que más valoro, el que me formaron como persona, y estoy seguro por lo que veo del colegio, por el seguimiento que hago, que ustedes están recibiendo lo mismo que recibimos nosotros cuando estuvimos en el cuarto medio A entre el 70 y el 73. Así que yo quisiera compartir eso con ustedes, porque eso es lo más relevante, es la formación como persona. Y lo último, para terminar mis palabras, es señalarles que también durante el colegio hay algo que creo que también debe ocurrir con ustedes, porque en general ocurre en algún momento de nuestra enseñanza media, que es el despertar. Yo les voy a contar una confidencia, ¿ya?, tal vez así. Cuando yo estuve en primero y segundo medio, e incluso tal vez hasta una parte del tercero medio, no me gustaba la química, ¿ya? Porque tenía problemas, me costaba mucho, no era fácil para mí. Tenía claro que las asignaturas del área científica me resultaban más fáciles que las asignaturas del área humanista,
pero me costaba mucho la química. Con la biología tenía más dificultades todavía y tenía claro que no era lo mío. Ya, eran cosas que en realidad me sentí un poco inquieto cuando teníamos que hacer trabajo ahí con algunas cosas biológicas. Pero ocurrió de que la formación de química, una profesora que no recuerdo el nombre lamentablemente porque le debo mucho, ya lo veré, me ayudará el director a acordar quién es, pero la profesora de química fue tan disponible, estuvo tan disponible, fue tan clara en su forma de enseñar, era tan buena profesora que yo logré ver lo que no había podido ver nunca antes en ese ramo, en química. Y al comprenderla, descubrí lo maravillosa que era para mí. Y eso hizo que finalmente terminara estudiando ingeniería química. Si no hubiera sido por esa profesora, probablemente yo no sería ingeniero químico. Entonces, ese es el colegio. Ese que te permite abrir los ojos, despertar, encontrarte a ti mismo. Y por eso creo que mi mejor mensaje para ustedes es: aprovechen el colegio, aprovechen sus profesores, traten de buscar su propia identidad, qué es lo que los motiva, ¿ya? Y acérquense a esos profesores, porque en la medida de que este colegio lo aprovechen, entonces ustedes van a quedar mejor formados y van a estar en mejores condiciones de poder desarrollar sus vidas, que es lo importante, sus vidas. Este colegio es un colegio que ha marcado a muchos de sus exalumnos con grandes dotes, con grandes talentos, ha logrado que desarrollen sus talentos y en general yo a los buencastrinos los veo siempre en tareas importantes, en tareas de compromiso social, en tareas que tenemos tres rector, estoy al lado de otro rector, al lado de un vicerrector, y así como eso, en mi curso recuerdo hay un compañero que hoy es diputado, Ricardo Celis, diputado, fue intendente por la región del Biobío y hoy día es diputado de la República. Me recuerdo de otro compañero que se hizo sacerdote. Otros compañeros se fueron a estudiar también ingeniería. O sea, en general, los rubencastrinos lo hacemos bien. En general, a los rubencastrinos nos va bien. Y eso es algo que tiene este colegio. Es algo que este colegio es capaz de entregarnos y que nos permite que logremos encontrarnos nosotros mismos y desarrollar esos talentos y esas características y esas virtudes que están dentro de nosotros. Así que mi agradecimiento, director, y gracias a ustedes por continuar lo que nosotros hicimos en alguna oportunidad, por ocupar esas sillas que nosotros ocupamos en alguna oportunidad, por darle sentido a este colegio de continuidad y por saber que la familia buencastrina se sigue preparando para hacerse cargo en el futuro. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, rector. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces ahora a don Osvaldo, rector de la Universidad de Valparaíso. Hoy muy bien, pues en primer lugar, muy buenos días. Quiero agradecerle al director, a las autoridades del colegio, saludar por cierto al rector de la Universidad Santa María, al vicerrector de la Universidad Católica, ex rubencastrinos, igual que yo mismo. El director del colegio también es un ex rubencastrino, así que también debiera en algún momento dar testimonio. Para mí es especialmente emocionante estar aquí hoy día compartiendo con ustedes, volver al colegio. Quiero hacer un reconocimiento especial. Ahí al fondo está el que fuera mi profesor jefe, el profesor López. Pido un aplauso para él. Así que no estamos tan distantes ustedes y yo. Entiendo que todavía está en el colegio, me decía el director, el profesor Manuel Antinao, fue profesor mío de matemáticas, como lo es de ustedes. Yo pasé por ahí, aunque
igual que ustedes. La profesora Ana Torres, entiendo que todavía está también en el colegio, me hizo a mí clases de historia, y alguien que para mí tiene un significado especial, el capellán del colegio, el profesor Sergio Barría, entiendo que todavía, me ha dicho el director, es capellán del colegio, llegó cuando yo estaba cursando segundo medio, debe haber llegado yo entré al colegio el año 86, el año 87, el padre Sergio, el querido Sergio. Así es que podrán ver que no obstante el tiempo que nos separa, probablemente las experiencias que tenemos sean comunes. Yo tengo que decir que voy a tener que ser muy políticamente correcto porque el director me dijo que había abierto la hoja de anotaciones y el libro de anotaciones y de notas, así que voy a tener que ser especialmente comedido porque no, hay información estratégica nuestra que el colegio todavía guarda. Así es que, no, miren, como les decía, para mí es un honor que me hayan invitado a esta instancia. Cuesta agregar algo más después de lo que ha dicho el rector Fuenzalida. Creo que todos tenemos la misma experiencia de sentirnos extraordinariamente orgullosos de haber cursado nuestra vida, en mi caso la enseñanza media, en este colegio. Voy a hacer una infidencia con el permiso del rector Fuenzalida. Cuando me correspondió asumir como rector, ser elegido el rector Fuenzalida, que era el presidente del Consejo de Rectores de Valparaíso, me llamó, por supuesto, para saludarme y felicitarme, y una de las primeras cosas que me dijo es: yo también soy ex Rubén Castrino, yo también estudié en el Rubén Castro. Fue una de las primeras cosas que me dijo y que compartimos en ese momento como una seña de identidad. Nos reconocimos precisamente en el hecho de haber estudiado en este colegio, y yo quiero decirles que las palabras que él les ha dirigido a mí me representan completamente. Yo entré en un periodo especialmente difícil del país al colegio. Entré en el año 86, había vuelto a ser años convulsionados, el año 85, el año 86, en la historia reciente de nuestro país son años que fueron años convulsos, años también difíciles, y sin embargo, quienes vinimos al colegio encontramos en el colegio un espacio, les quiero decir, un espacio de libertad, un espacio de aprendizaje integral. Yo, por supuesto, también como él tengo muchas anécdotas. Yo venía de un colegio chiquitito en Valparaíso, el colegio San Ignacio de Loyola de Valparaíso, y cuando llegué acá, por supuesto, me generó un gran impacto, porque para mí, que venía de un colegio que era muy pequeñito, este colegio que estaba más al lado de una universidad, era un colegio que se veía como muy grande y un poquitito amenazante, y veía, uno llega pequeño, entonces ve a todos como muy, muy grandes. En ese tiempo, además, los niños más chicos estudiaban en la tarde y los niños, quienes éramos más grandes, estudiábamos en la mañana. Por lo tanto, no nos topábamos con los niños de enseñanza básica, y por lo tanto, quienes entramos a primero medio éramos los más pequeños. Y claro, en ese tiempo veíamos por aquí circular estudiantes universitarios y todo parecía muy grande y muy difícil. Sin embargo, obviamente fuimos acogidos, yo creo, con gran cariño, con gran preocupación. Una de las cuestiones que yo quisiera destacar también del colegio, lo decía el rector Fuenzalida, pero me parece extraordinariamente importante, es precisamente dos cosas que yo saqué, que para mí marcaron mi biografía personal. En primer lugar, les diría yo lo que él ha destacado como más importante: una formación integral como personas, una formación integral en valores, en un conjunto de principios. Por cierto, este es un colegio que está asociado a la Universidad Católica, y por lo tanto tiene esa impronta de ser un colegio católico, pero sin perjuicio de eso, siempre fue un colegio con una gran apertura al debate, a la discusión, al diálogo. No había, creo que todavía no lo hay, imposiciones previas. Es decir, todas las verdades podían ser puestas en cuestión, todas las verdades podían ser problematizadas, en torno a todo se podía discutir, no estaba prohibido discutir. Por cierto que el colegio tiene respecto de eso una posición, pero eso nunca fue problema para que los estudiantes problematizáramos desde nuestras experiencias vitales aquello que se nos enseñaba, y el colegio siempre
tuvo esa apertura sus profesores, sus autoridades al diálogo. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando entré en ese primer año, en ese año 86, fue que si bien en todos los colegios existía un centro de alumnos, se llamaba en ese tiempo, que habitualmente en el colegio de donde yo venía más lo designaban las autoridades, en el centro de estudiantes, aquí tenían un gobierno estudiantil. Me acuerdo de eso, y ese gobierno estudiantil se elegía democráticamente, y había debates, y había una especie de vida política interna, y eso a mí me llamó mucho la atención, y me marcó mucho para el futuro, en el sentido de una cierta formación ciudadana. El rector Fuenzalida lo decía, la importancia de participar, de debatir, también de dar razones y aceptar razones, de persuadir y dejarse persuadir. ¿Sí? Ese ejercicio, porque se presentaban distintos candidatos, distintas listas y se producían unos debates, y entonces eso enriquecía mucho, le daba mucha vistosidad, al menos para alguien que venía de una tradición un poquito más, si ustedes quieren, un poquito más estructurada, un poquito más de un colegio de una tradición un poquito más autoritaria. Nos daba, claro, una cierta expectativa, ¿no es verdad? Y nos imponía un cierto, si ustedes quieren, necesidad de participar en esa vida interna del colegio. Y esa fue una de las cosas que cuando yo llegué al colegio más me impresionó. También me impresionó que había un fuerte énfasis en la autodisciplina, menos en la coacción externa, por decirlo así, menos en las reglas, en las órdenes, y más en más énfasis en la capacidad que cada uno de nosotros tuviera también de entender que lo que se hacía en el colegio en ese tiempo era precisamente en favor de nosotros mismos, ¿sí? Y también, si ustedes quieren, una cierta apuesta, porque cada uno, y yo creo que la anécdota que relata el profesor Fuenzalida es muy importante, de que cada uno encontrase su camino, ¿sí? De que cada uno pudiese encontrar su camino y orientar a los estudiantes en la búsqueda de ese camino. A diferencia del profesor Fuenzalida, yo a las matemáticas, a mí me iba no tan bien, no mal tampoco, no voy a darme. El profesor Antinao era exigente, hacía unas pruebas más de sorpresa, no sé si todavía la hace, pero en su día, esto me permitirán esta anécdota, en su día el profesor llegaba, nosotros casi en algún momento uno lograba anticiparlo, ¿no? Pero él hacía pruebas sorpresa. Y entonces, cuando recién llegamos, nos sorprendió mucho y por supuesto los resultados fueron bastante modestos en esa primera vez en general, que llega un momento, se pone las manos atrás, como que se eleva levemente sobre la punta de los pies y nos dice, saquen 2 o 3 hojitas porque vamos a hacer una prueba. Y yo venía de una tradición donde la prueba se avisaba con unas 2 semanas de anticipación y el profesor la hacía en ese tiempo, no sé si ahora lo hace todavía, ¿sí? No, ya no puede. Salvaron. No, la hacían de sorpresa. Y entonces uno tenía que sacar, porque antes yo venía a un colegio donde uno le avisaba la prueba 2 semanas antes y uno tenía que llevar una hoja de oficio y el lápiz y no sé qué, y ser muy ordenado. No, en ese tiempo no, eso no le importaba mucho. Uno sacaba 2 hojas del cuaderno y anotaba y llegaba había una serie de ejercicios anotados en la pizarra que había que resolver. Ahora se lo pueden recordar ustedes cuando lo vean, lo hacía así en esa época, y entonces eso tenía un sentido. El sentido era que el estudio no era algo que tuviera que concentrarse en un único momento, digamos, el día anterior o 48 horas antes, sino que uno tenía que ir preparándose permanentemente. Después, por supuesto, nosotros éramos capaces más o menos de anticipar cuándo estas cosas iban a ocurrir y ya no nos pillaba tan de sorpresa, tan sorpresivamente. Entonces yo, para las matemáticas, para retomar el hilo, me acordé al hablar de esto, no era tan bueno, pero me iba un poco mejor en biología y también me gustaban las humanidades, también me gustaba mucho y teníamos aquí clases de economía, de filosofía, de conformidad con el currículum de la época en que a mí me correspondió estudiar. Y por supuesto, para nosotros era un régimen muy exigente desde el punto de vista académico. Esa es otra cosa que yo también recupero y rescato del colegio. Era muy exigente académicamente, pero fíjense que
y yo lo converso ahora con compañeros míos, yo creo que a muchos nos inculcó el gusto por estudiar, ¿sí? Esta idea de que estudiar es una oportunidad, no es una obligación, una carga o un lastre. Hay una oportunidad de saber nuevas cosas, de entender la realidad de una manera diferente. Cuando uno estudia algo, uno lo que hace es que la realidad a uno se le presenta de un modo totalmente diferente. La mirada se forma de una forma distinta. El rector Fuenzalida lo decía, me pareció fantástica la anécdota. Lo que cambió en su caso respecto de la química fue la forma en que probablemente él miraba la química. La profesora hizo que él viera la química de un modo completamente diferente. Y estar abierto, digamos, a ese desafío. Obviamente los estudios son desafiantes, pero a ese es un desafío al que hay que estar abierto, porque uno cuando toma un camino, cuando uno encuentra su vocación, y su vocación puede ser cualquiera, siempre esa vocación lo va a llevar a uno a ver las cosas de un modo completamente diferente. Y a mí también me pasó. Yo tenía, al salir de cuarto medio, y es probable que esa sea la experiencia de muchos de ustedes, no tenía tanta claridad de qué quería estudiar, porque me gustaban cosas bien diferentes. Me gustaba la filosofía y las humanidades, pero me gustaba también la biología, y no me iba mal. Y entonces, en algún momento, eso hizo síntesis, y yo por eso entré a estudiar psicología. Esa es mi carrera de origen, porque en la psicología, este conjunto de cosas que parecían un poquito distintas, como en carriles paralelos, tenían un punto de sinergia, y nosotros pudimos hacer esa síntesis. Digo nosotros porque fuimos varios los que tomamos ese camino, por lo menos 3 compañeros estudiamos psicología juntos en la Universidad del Paraíso. Nosotros encontramos esa síntesis y el colegio, por supuesto, nos contribuyó a ello. Pero si ustedes me preguntan a mí como constante, el gusto por estudiar, el ver los estudios como una oportunidad y una cierta pasión entonces asociada a esa práctica, es uno de las herencias, de los legados, de las marcas que en mi biografía en particular, y cuando yo lo converso con otros compañeros, exalumnos también del Rubén Castro, nos queda precisamente como una especie de signo o de seña de identidad. Lo ha dicho el profesor Fuenzalida, cuando uno ve a Rubén Castrinos que entran a la universidad o que siguen algún otro camino, en general uno ve que tienen desempeños que lo hacen bien, que van bien preparados, ¿sí? Pero van bien preparados no solo porque el colegio anticipó los contenidos y los conocimientos, van bien preparados también porque tienen una actitud distinta. Y eso uno, de verdad, aunque ustedes no lo crean, uno lo ve. Yo he escuchado, porque vivo hace muchos años en el entorno universitario, que los profesores, y las profesoras que hay en la universidad en general, identifican a los egresados del Rubén Castro porque ven esa actitud, se dan cuenta, dicen, no, este es un ex estudiante del Rubén Castro, y entonces ven esa actitud que implica una cierta autodisciplina, una cierta disciplina internalizada, un cierto gusto o una cierta actitud hacia los estudios, y también una formación académica que es bastante sólida y que ayuda y que genera, como ha dicho el rector Fuenzalida, una base para luego seguir avanzando en el colegio. Y lo otro, y voy a ser breve porque también ya fue dicho, obviamente el desarrollo de la autonomía, eso es extraordinariamente importante, el desarrollo de la autonomía. Miren, cuando ustedes vayan a la universidad, nadie los va a estar persiguiendo para que estudien. Nadie les va a estar comunicándose con su apoderado en caso que ustedes tengan un incumplimiento. Eso no va a pasar, y no va a pasar más en la vida. Ustedes, los que salgan de cuarto medio, cuando egresen, digamos, eso es algo que va a cambiar dramáticamente, que van a tener que hacerse cargo de sus propias trayectorias. Lo que pase en adelante, uno ya no se lo puede imputar a nadie. Uno tiene que hacerse responsable, y a mí me parece que el desarrollo de esa autonomía es una de las cuestiones que yo más destacaría, más rescataría en el caso del colegio. Una vez que uno sale de cuarto medio se abren muchas oportunidades. La universidad es solo una de ellas. La universidad es solo una de ellas. Estudiar una carrera universitaria no es la única
forma de enfrentar la vida. Hay muchas otras formas de enfrentar la vida, pero en cada caso tiene que hacerse uno mismo responsable de la forma en que enfrenta la vida. Muchos de mis compañeros tomaron otros caminos y sin embargo cuando yo me los encuentro, no todos fueron a la universidad, sin embargo cuando yo me los encuentro también puedo ver que ellos no me gusta usar la palabra a mí éxito porque está teñida de una cierta carga cultural. Yo prefiero usar la palabra autorrealización. Yo los veo autorrealizados. Yo veo que han logrado aquello que se han propuesto en el sentido sobre todo de ser mejores personas, de conseguir aquellas metas que eventualmente se han puesto y sobre todo, y es algo que yo creo que también marca el colegio, con una cierta responsabilidad social, esto es, con la capacidad de hacer un aporte que beneficie a otras personas. También lo que uno hace por otras personas es algo importante, eso que podríamos llamar un cierto sentido social, una cierta responsabilidad social, no solo preocuparse por uno, también ser capaz de preocuparse por los demás. Por cierto, a mí en mi propia experiencia biográfica todas esas cosas han sido importantes. Uno al final obtiene unos ciertos resultados, pero lo importante no es tanto el destino como el camino. Sí, lo importante no es tanto el resultado vistoso como la riqueza que ha tenido el proceso, porque uno no siempre tiene con total control sobre los resultados. Por supuesto, uno nos ve, no sé, yo mismo que en este momento ocupo un cargo, ¿no? Soy rector de una universidad, pero eso no es, eso es un resultado final que obviamente está sometido a muchos elementos contingentes y un poco azarosos. Lo importante realmente es el camino que uno sigue adelante, el esfuerzo, el tesón, porque eso es lo que al final a uno le queda como parte del esfuerzo. Yo les insisto, yo por supuesto acepté muy honrado el que me hayan invitado hoy a comentar con ustedes lo que ha sido mi experiencia. Además, me habían hecho previamente una entrevista donde yo más o menos dije estas mismas cosas. La oportunidad, les insisto, yo no, a pesar de que ya no, por supuesto, he dejado la juventud hace bastante tiempo, pero todavía puedo verme, como decía el rector Fuenzalía, sentado y usé esa misma corbata, yo tuve esas mismas esperanzas y esos mismos sueños, y por supuesto que tienen ustedes hoy día, cuando la vida no es verdad se abre a la salida del colegio, pero yo simplemente decirles que pueden enfrentar la vida con optimismo, con esperanza, porque tienen una base que es la que les ha dado el colegio, que por supuesto nos ha preparado de buena manera para enfrentarla. Así que yo, sin más, que quisiera nuevamente agradecer a las autoridades y desearles a ustedes la mejor de las suertes, pero también el mayor de los empeños y los esfuerzos en el camino que elijan, sea cual sea. Les insisto, eso no es realmente lo importante es que ese camino los conduzca a ustedes a la autorrealización, digamos, y a la capacidad también de ser un aporte y una contribución para los demás y para las demás personas. Muchas gracias. Bien, agradecemos su testimonio, rector. La institución del gobierno estudiantil se mantiene, de hecho ahí en primera fila está el actual presidente, don Oscar Vargas. También nos acompaña el presidente del Centro de Padres, que también es exalumno, don Nelson Bernal. Sí, así que hay hartos Rubén Castrinos aquí. Bien, le doy la palabra entonces ahora al vicerrector de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, don Arturo Chicano, dueño de casa. Don Arturo. Gracias. Lo primero que quería decir es que nunca acepten una invitación cuando tengan dos rectores antes que ustedes. Porque después de que hablan dos rectores, y más aún si son dos insoportables, Rubén Castrino,
son dos insoportables roncastrinos que van a decir exactamente lo mismo. ¿Ah? Van a decir exactamente lo mismo. Y si habla un tercero, que por suerte no es rector, y va a tener un poquito más de libertad de decir ciertas cosas, peor aún, digamos, porque tendría que decir exactamente las mismas cosas que dijeron. Eso es terrible. A propósito del concepto de identidad, si lo piensan terrible, significa que hay algo en la formación que efectivamente nos hace ser del mismo modo. Oye, esto no es tan fácil de la nada. ¿No se escucha? Hablo muy bajito, ok. Si terminan todos con COVID, no quiero ser culpable. Cuando no sé si los escuchan, pero empiezan a reiterar palabras, hay 20 años de diferencia o 15 años de diferencia entre generaciones, ¿no es cierto? Y empiezan a reiterar los mismos conceptos. Y el drama no es que ellos no tengan la razón, es que no puedo hablar porque dijeron lo que quería decir. O sea, por eso decía, no acepten nunca hablar antes de dos rectores, y más aún si son Rubén Castillo. Los mismos conceptos. Voy a partir por algunos, solo para terminar reforzando lo mismo, si no puedo decir nada más. A lo mejor sí una cosa. Y claro, va a la experiencia personal, pero les aseguro que lo voy a decir y somos iguales. Yo vengo de la población, gloriosa población Gómez Carreño, ¿no es cierto? Mejor que ninguna. Ahí, muy bien. Lo bonito es que cada uno de nosotros podría decir de dónde viene. Pero lo más bello va a ser decirlo cuando tengan la edad que tenemos nosotros. Porque la sociedad oculta, ¿no es cierto?, aquello que no quiere, muchas veces les va a tocar y los van a preguntar en una reunión social, ¿de dónde es usted? Con orgullo van a decir de dónde vienen. ¿Y eso por qué? Por muchas cosas que ellos dijeron. Porque todos, ¿no es cierto?, provenimos de distintos lugares y da lo mismo si es población o si se llama, ¿no es cierto?, el barrio más bueno que pueda tener Colombia. Porque no nos importa, porque no se juega en una exterioridad aquello que es profundamente construible desde una interioridad. Y queda esa interioridad, cuando digo interioridad, que es una seguridad de esa interioridad, precisamente es lo que ellos ya dijeron, que hay una plena confianza en lo que se es. Esa construcción se da solo en un espacio que permite descubrirse o autodescubrirse, autofundarse, si fuese desde la perspectiva del espacio. Lo dijo Darcy, lo dijo después Osvaldo, a propósito de este espacio de libertad que el colegio constituye. El punto, ¿no es cierto?, es cómo se cuidan los espacios de libertad, porque a veces los podemos perder. Ustedes viven en una democracia que nosotros vivimos interrumpida y que sufrimos lo que significa vivir en dictadura. Pero como ustedes no vivieron esa experiencia, no pueden saber lo que significa eso y no se los podemos transmitir. Es imposible. Lo van a leer en los libros de historia. Pero la historia no es suficiente al leerla para comprender lo que es vivir sin libertad. Entonces, cuando nosotros hablamos también fundados en una experiencia crítica de lo que es saber que no hay libertad, pero a su vez de haber tenido el espacio de vivir, ¿no es cierto?, la experiencia de la libertad en este colegio cuando en el país no había libertad. Eso nos hace también compartir el valor que le damos a lo que los otros dicen. Eso es el valor que damos. Esta relación que tuvimos, esta experiencia de este colegio, que nos dejó decir todo lo que quisiéramos. Y nosotros aprendimos a que a veces no era prudente decir todo lo que quisiéramos. Eso es madurez.
porque uno quisiera a veces decir todo lo que cree, pero en aquello que quiere decir también podría ofender a otros. ¿Y cómo aprendimos a no ofender? Lo dijeron bellamente ambos. Este es un espacio del saber oír. Eso nos enseñaron, a saber escuchar. Saber reconocer al otro en lo que el otro es saber escuchar al otro. Eso aprendí. Y cuando los escucho, insoportables, Rubén Castrino, lo tienen desde ahí. Alguien podría decir que todo esto lo aprendimos en la vida. Mira, lo que aprendimos aquí durante 4 o 5 años fue tan importante para la vida que hicimos, que por eso no... Oye, si ¿por qué tienen a 2 rectores sentados hoy día aquí cuando había una reunión de la acreditación del CNA y no fueron para estar aquí? Ojo, el tiempo de un rector es un tiempo muy caro, no económicamente, es un tiempo muy valioso, caro en términos de la cantidad de cuestiones que tienen que hacer. Y tienen a 2 rectores sentados frente a ustedes. En el mundo del fútbol podrían tener a Pelé, a Maradona, digamos, felices, digamos, contando una experiencia. Es que eso es lo que tienen enfrente. ¿Por qué lo tienen? Por lo que decía antes. Porque son 2 insoportables que reconocen y valoran aquello que los fundó para el resto de sus días. En ese colegio están. Ese es el colegio que tienen. No es cualquier colegio. Ese es el valor que tiene. El valor de un espacio que se abre a escucharlos. Y en ese escucharlos, ustedes aprenden a escucharse. Y en ese aprender a escucharse, aprenden a decir. Y en ese aprender a decir, se da todo lo más señalado de lo que significa el valor de estudiar. El valor de, nosotros decimos verdad, yo voy a usar la palabra griega aletheia. Aletheia no era la verdad como la entendemos nosotros. Los griegos decían aletheia a un desocultar, sacar, desvelar la verdad. Y eso es lo que hace este colegio, en cada uno, porque en cada uno hay una verdad distinta, valiosa y significativa que va a aportar en el futuro. Esos son ustedes. Son una posibilidad valiosa, bella, que no olvida dónde nace su origen, y porque no olvida su origen puede en el futuro seguir pensando que no es solo para ustedes, sino que es para otros. Eso aprendimos aquí. Cada uno sabe desde dónde viene, cuál es su casa, pero porque sabe cuál es su casa, no puede olvidar que hay otros que también pueden tener la posibilidad que ustedes tuvieron. Y eso se nos olvida hoy a todos, ¿no? A todos se nos olvida. Por tanto, ¿cómo sostener cuando les toque, ¿no es cierto?, ya asumir con toda libertad el camino que quieren llevar a cabo, que ese camino no es solo para ustedes, es un camino también a construir junto a otros? Y nuevamente lo dice un insoportable Rubén Castrino, que aprendió aquí también que una dimensión muy importante de lo que uno aprendía para sí era para servir a otros. Y esas cosas las tenemos los 3, digamos, estamos sentados en esta mesa, y creo que ninguno de los 3, y lo sabemos muy bien, ocupa un cargo universitario por servirse a sí mismo, sino fundamentalmente por algo que este colegio nos dio, que fue entender que todo lo que hacemos es finalmente un servicio. Y somos servidores, eso es lo que somos. Eso, hasta ahí, gracias. Tenemos un micrófono por aquí, ¿cierto? Invitamos a cualquiera que quiera hacer alguna pregunta, algún alumno que quiera hacer alguna consulta, dirigida o general. A mí me gustaría saber cómo, estudiando lo que estudiaron, llegaron al cargo que están actualmente. Eso. No sé. No, yo creo que no. Qué difícil pregunta. Pero ¿cómo hacen estas preguntas insoportables? Se nota que son, del Rubén Castro, hacen preguntas difíciles. No, yo creo que no. A ver, sinceramente, creo que no tiene que ver con lo que uno estudió. En una parte. Esa parte coincide con las épocas.
creo. Yo creo que uno llega al cargo, yo por lo menos que soy un, entre comillas, me gusta decir que soy un irresponsable conmigo, no con los demás. Con los demás soy muy responsable, seguramente por eso llega al cargo. No creo que depende de uno, no creo que uno pretenda llegar a este cargo, lo decía antes, es de servicio, pero creo que uno va demostrando ciertas características que lo conducen a trabajar con otros, ¿no? Yo creo que eso es transversal, no pertenece propiamente a la disciplina, porque un ingeniero químico, uno se preguntaría, bueno, si está dedicado a las moléculas, ¿qué tiene que ver eso con...? Estoy pasándote la pelota, pues está muy difícil la pregunta. Yo creo que cada uno de su disciplina pone una visión de un saber, pero ojo, en la vida con otros, ya lo decía Darcy también, ese saber es una dimensión. Hay cientos de saberes, ¿no? Por tanto, y cada uno es una visión distinta. Yo creo que lo único que tengo de así como propio para este cargo, lo puse ahí, saber oír, que es una cosa que este colegio me dio, y segundo, ya esa es más mía, yo soy como un buen pegamento. Y a lo mejor mi disciplina tiene algo de eso, todas las disciplinas lo tienen, soy como un buen engrudo. ¿Ah? Porque uno no es el que tiene ideas. Oye, si eso es una pamplina, digamos, del periodo del romanticismo, que hay alguien que tiene la idea. Las ideas están, uno las recoge, las junta, eso podría ser ese carácter que me llevó a esa labor. Y todas las disciplinas tendrían algo de eso, ¿no? Pero creo que es una condición más allá de la pura disciplina. Esa es mi idea, por lo menos. Sí, yo sumándome un poco a esa misma idea, yo creo que hay dos tipos de cuestiones que son, y aquí nos hemos referido a las dos, que perdonen que aquí voy a usar algún tecnicismo, digamos, pero hay un tipo de habilidades o de competencias que en educación le llaman competencias duras, ¿no es verdad? Por ejemplo, saber de química, saber de matemáticas, y ser muy competente en eso, digamos, en resolver ese tipo de problemas, saber de ingeniería, saber de cálculo, o en nuestro caso o en mi caso saber algo de psicología. Eso es una cosa, pero al lado de esas competencias en la vida también se requieren otras, a las que habitualmente se le llaman competencias o habilidades blandas. No sé por qué esto se hace en términos de dureza y blandura, pero es la terminología al efecto, digamos. Se le llama competencias blandas en el sentido siguiente, en el sentido que no están necesariamente indexadas, asociadas a saber matemática, biología, química o arquitectura, sino que están más bien indexadas a otras cualidades que son algunas que ha nombrado antes el profesor Chicano, que son del tipo saber escuchar, saber comunicar, saber persuadir. Algunos hablan también de liderazgo, aunque el liderazgo no es una propiedad que porten unas personas y no otras, tiene que ver con el tipo de problema o con la situación que a uno le toca enfrentar. Dependiendo de la situación, surgen distintos liderazgos. No es que alguien sea el líder que valga para todo. Cuando hay que organizar una pichanga o una fiesta, habrá un tipo de liderazgo. Cuando hay que enfrentar un problema de otro tipo, surgirá otro tipo de liderazgo. Y cuando hay que a lo mejor enfrentar, digamos, una situación de carácter político, habrá otro tipo de liderazgo. Los liderazgos son así, tienen que ver con las situaciones, con los contextos a que uno les toca enfrentar. Y ahí yo lo voy a vincular con algo que se ha dicho del colegio. Yo creo que el colegio a uno lo entrena en ese tipo de habilidades que se llaman blandas y que son habilidades para la vida, no solo para la vida profesional, son habilidades para la vida. Cuando uno está en su vida en la familia, tiene que saber escuchar. Esto no se los voy a decir yo, no es verdad, la vida no siempre es fácil, lo decía el rector, todos tenemos problemas, y los problemas que tiene uno siempre son los más importantes. Nunca va a haber un problema más importante que el que tenga uno, que se le imponga a uno al frente. Y yo creo que, tratando de responder la pregunta que se hacía, a mí me parece que lo que explica que eventualmente otros hayan visto en uno, porque no es que uno llegue a ser, lo que ocurre es que otros ven en uno
cualidades, otros ven en uno capacidades que eventualmente lo llevan a ocupar una cierta posición. Bueno, lo que esos otros o esas otras personas ven en uno son esas cualidades que, por otra parte, dialogan con una situación, digamos. Y en el caso mío en particular, digamos, y luego, si tal vez quieren ustedes, lo único que uno aporta a eso es el bichito que lo lleva a aceptar, digamos. El bichito que a uno lo lleva a decir, bueno, ya, digamos, que cuando uno le proponen, oye, ¿estarías disponible a esto? Y uno, lo único que aporta ahí es ese bichito interior, esa voz interior que le dice a uno, acepte esa motivación interior. Aquí voy a dar un testimonio súper personal, digamos. En mi caso, esa cuestión que yo decía del gobierno estudiantil a mí me marcó, a mí me despertó algo que no necesariamente se le tiene que despertar a todas las personas, pero me despertó lo que habitualmente la gente llamaría el gusto por la política, digamos, por la política en un sentido amplio, no por la política partidaria. Yo nunca he ocupado cargos de representación política, pero en el sentido de los partidos políticos y esto, pero sí esa idea de cívica, ¿no es verdad?, de participar, y todas las instituciones tienen esa vida cívica de alguna forma, y hay gente que hay personas que sienten, por características personales o lo que sea, más ese llamado, como hay gente a la que eventualmente le puede gustar jugar a la pelota, o hay gente a la que le puede gustar tener alguna otra actividad o algún otro hobby. Hay personas, y en eso yo a ese grupo pertenecería yo, digamos, que eventualmente cuando hay que discutir sobre cuestiones generales, sobre cuestiones que afectan a la vida común, a mí siempre me gusta, digamos, participar, porque siempre pienso que es mejor que uno esté cuando se van a discutir las cosas de la vida común, porque lo van a terminar afectando, digamos, ¿no? Y si uno no está, otros tomarán decisiones por uno. Ese bichito, y yo creo que lo aprendimos todos, digamos, en el último tiempo. Yo creo que todos aprendimos, esta es una lección, ¿no es verdad? Cuando uno deja que otros sean los que discutan y tal, bueno, no es que no pase nada, pasa algo. Entonces, si a mí me preguntaran, yo diría que son esas habilidades que son paralelas, son esas competencias blandas las que eventualmente hacen que otros reconozcan en uno capacidades, potencialidades como para ocupar en este caso un cargo como el cargo de rector, que supone, o cualquier otro cargo que supone una renuncia. Ocupar cualquier posición de este tipo siempre supone una renuncia. Entre otras cosas, postergar, por ejemplo, el desarrollo académico, que a nosotros es lo que nos tiene en una universidad, ¿no es verdad? Todos nosotros llegamos a ser profesores universitarios porque nos interesan unos temas y los desarrollamos y tenemos líneas de investigación. Y siempre supone una renuncia, pero es lo que se hace también por los demás. Es también lo que se hace para que las cosas resulten, ¿sí? Para que una institucionalidad valiosa, como en este caso son las universidades, puedan seguir cumpliendo una función social relevante, que es la de formar profesionales que aporten a la sociedad. Yo diría eso, no sé si el doctor Fuenzalía. Gracias, Osvaldo. Bueno, yo voy a seguir tus palabras, al final como que cuesta más porque ya como que lo han dicho, pero quizás voy a aportar algo contestando desde otra perspectiva, pero va a ser un poco las mismas reflexiones que ya hicieron los dos colegas. Mira, yo creo que uno no busca los cargos te buscan a ti, los cargos te buscan. Ahora, esas palabras son simples, ¿ya? Y sobre eso es lo que quiero reflexionar. O sea, uno no busca los cargos en el sentido de que las personas que tienen que ocupar cargos relevantes en momentos determinados es porque tienen las cualidades o las características que se necesitan para resolver los problemas que en ese momento toca enfrentar. Entonces, eso hace lo que decía recién el rector Corrales, en el sentido de que frente a una dificultad, los otros, ¿ya? Los que están en tu alrededor van identificando quién tiene los atributos en el momento coyuntural mejor dotados para poder resolver aquel problema. Pero eso no significa que uno tiene que quedarse sentado
si es que tiene una vocación de servicio, como lo decía antes Arturo, si uno tiene una vocación de servicio, uno no puede quedarse tranquilo o ausente de esa situación. Uno tiene una responsabilidad también. Y la responsabilidad es estar disponible, lo decía el rector Corrales, uno tiene que estar disponible. Pero además también tiene que ser capaz de mostrar los talentos que tiene. Porque los talentos, cada uno de ustedes tiene talentos distintos. Cada uno de ustedes puede hacer cosas que no pueden hacer los demás y que no puedo hacer yo ni ninguno de nosotros. Cada uno tiene talento. Algunos tienen talento para dibujar, otros tienen talento para escribir, otros tienen talento para las matemáticas. Cada uno tiene talentos. Entonces, esos talentos, si bien están dentro de nosotros, la verdad es que son de todos. Y uno los debería tener disponibles para poder permitir que los demás también puedan beneficiarse de esos talentos que tienen. Los artistas lo hacen. Los artistas, cuando hacen un cuadro o escriben un verso, no lo guardan para ellos, lo proyectan, lo muestran para que todos puedan disfrutar de esa belleza, de esa creación. Los científicos, como lo decía el rector Corrales, también tenemos lo que se llama la carrera académica, que significa investigar, estudiar problemas, pero no basta con estudiarlos, lo que tenemos que hacer es mostrarlos. Y eso es lo que en la academia, en las universidades, se llama el publicar. Cada vez que nosotros encontramos algo, tenemos que publicarlo, y aparece publicado para que toda la humanidad pueda saber lo nuevo que se aprendió y esté disponible. Entonces, en ese ejercicio, entre que los demás buscan a la persona indicada, y si cada uno de ustedes se preocupa de mostrar lo que son, para que en el momento oportuno sean los seleccionados, se da esa ecuación que se resuelve ya encontrando a la persona indicada. Entonces, ¿cuál es el mensaje que yo te podría dar respecto a lo que entiendo de por qué tu pregunta? Lo importante es dar siempre lo mejor de uno. Yo creo que ese es el punto. Siempre den lo mejor que tienen. Siempre esfuércense al máximo. Ya lo que yo siempre planteo en la universidad es: espero que den lo mejor que tienen y un poquito más. Pero siempre lo mejor. De tal manera de que puedan mostrar lo que son, y de esa manera están haciendo el bien común. Porque están diciendo: yo estoy y tengo esto. Si ustedes lo necesitan, estoy disponible. Y de esa manera entonces aparecen estas cosas. ¿Ya? Yo no pensé ser rector cuando estaba estudiando con ustedes, tampoco cuando estaba estudiando en la universidad, y tampoco cuando estaba como profesor. En un momento determinado empecé a sentir, lo mismo que decía el rector Corrales, que tal vez yo podía ayudar a resolver algunos problemas que veía que no se resolvían. Y empecé a mostrar cómo creía que los podía resolver. Y se dio la comunicación, se dio la interacción, se dieron los espacios de conversación donde uno empieza a proyectar eso. Y poco a poco, mis colegas que estaban alrededor mío, tal vez empezaron a pensar: bueno, ¿por qué no le damos una oportunidad? Si siempre tiene la respuesta indicada, si siempre entiende el problema que está, si parece que tiene una solución que nos convence, dejémoslo, a ver si lo resuelve. Y en ese momento creo que se dio esa situación en la cual aparecí de candidato a rector, porque algunas personas consideraron de que yo podía resolver esos problemas, y después el resto se convenció, no sé si bien o mal, pero se convenció de que yo podía hacer, y votaron por mí, ¿ya? Porque los cargos nuestros son electos, y por lo tanto se dio esa situación. Entonces, mi mensaje a cada uno de ustedes, y gracias por la pregunta, porque es una pregunta demasiado buena, muy profunda, es una pregunta de vida, es: den siempre lo mejor, el resto va a venir, el resto se va a ir dando en el tiempo. Qué bien, qué bien. Dar lo mejor de sí, no solo buscar el éxito, sino que la autorrealización. Estamos acá para servir. Qué importantes los mensajes que nos están dejando nuestros invitados. Alcanzamos una pregunta más, no sé si alguien acá. Salvador. Como bien sabemos, todos los que la gran mayoría de los que nos encontramos en este salón podemos valernos de una identidad rubencastrina, y incluso aquellos que no se han criado en este ambiente. Sin embargo, esta identidad nos acompaña y nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. Entonces yo quisiera preguntarle, en base a esto, ¿cómo es que su identidad rubencastrina
ha influido en sus acciones y en su actual cargo en la Universidad de Valparaíso? Oye, tan difíciles las preguntas hoy. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Miren, yo me voy a... Quisiera decir un par de cosas un poco al alero de lo que decía el rector Fuenzalía, lo que decía Arturo. Miren, yo sé, lo pensaba, me puse en el lugar de ustedes, me puse por un momento ahí, me senté ahí, escuchándome a mí mismo y escuchando también a mis colegas. Y claro, cuando yo tenía la edad de ustedes, esto me sonaba todo un poquito... por decirlo de alguna forma, claro, es como lo que uno tiene que escuchar, digamos, y como que los adultos a uno le tienen que decir estas cosas, digamos, y siempre nos las dicen. Y uno, y como que ahora las valoraba, digamos, como que ahora, desde ya varias décadas, como que hice como una ida y vuelta y como que me hacía más sentido lo que decía Darcy respecto de dar lo mejor de sí, de esto, me hacía más sentido ahora y recordaba cuando a mí me decían cosas parecidas y estaba en el lugar de ustedes que un poco me entraba por aquí, me salía por acá, no, como que no encontraba, ya vienen a decirnos, ya a motivarnos y que estudiemos y que fome. Un poco hice este recorrido, perdonen que haga esta confesión porque tiene que ver con la pregunta. Sin embargo, ahora que escuchaba a Arturo y a Darcy comentar estas cosas, como que me hacían más sentido. O sea, ¿qué sentido? De verdad que son enseñanzas de una gran profundidad, digamos, y uno esto también probablemente se lo han dicho muchas veces, pero uno con el tiempo, con los años, como que las valora y pone en valor a los profesores. Yo me acuerdo aquí, hice rabiar seguramente mucho al profesor López. Yo no le pido disculpas al profesor, de ahora estoy ya, seguramente lo hice pasar muchos malos ratos. Entonces, sin embargo, también uno valorar después las enseñanzas que sus profesores y profesoras le dieron durante la trayectoria. Yo creo que miren, un par de cosas. ¿Qué cosas creo yo que yo he proyectado en mi vida, no solo en ocupar en este cargo? Lo decía el rector Fuenzalía, me voy a tomar de sus palabras, tratar de dar lo mejor de sí. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, el valor del trabajo bien hecho. Bien hecho. No irse hasta que el trabajo esté no hecho, bien hecho. ¿Qué significa bien hecho? Bien hecho significa distintas cosas dependiendo de la tarea de la que se trate, pero bien hecho significa, entre otras cosas, que uno lo deja hasta el final, que no deja las cosas a media, ¿sí? Que no deja las cosas a media, que uno está hasta el final, que uno reúne todos los antecedentes que son relevantes. Por ejemplo, a nosotros nos toca tomar decisiones eventualmente respecto de distintas materias, que uno se documenta, que no toma las decisiones aleatoriamente, y eso supone de nuevo estudiar. Yo se los decía, por ejemplo, algo que me marcó a mí, el valor de estudiar. Nosotros vivimos en sociedades que son súper complejas, ¿sí? Que son súper complejas. Usted, les voy a poner un ejemplo, perdonen, de la vida banal. Usted se va a comprar un celular, cualquiera, hay 1000 modelos, hay 1000 planes, hay 1000 distintos tipos de cosas. Ustedes van a entrar a la universidad ahora. Antes era una decisión más fácil. Cuando yo estudié aquí había 4 universidades. Yo tenía que optar de una entre 4. Ustedes tienen, y un número de carreras también mucho más limitada. Ustedes tienen una cantidad mucho mayor de ofertas, de universidades, de tipos de instituciones, de énfasis, de proyectos educativos. Bueno, ¿qué significa el trabajo bien hecho? Bueno, informarse, digamos, preocuparse cuáles son las carreras. Ustedes tienen datos de empleabilidad, cosas que nosotros ni existían. Cuando yo estudié, uno iba como más a tientas. Bueno, entonces, una cosa que a mí la identidad, los valores que yo aprendí en el colegio me ha ayudado es a eso. Por ejemplo, el valor del trabajo bien hecho, la rigurosidad, la seriedad, el tener un cierto sentido de la responsabilidad, en el sentido que las cosas que uno hace, de verdad, queridos estudiantes, las cosas que uno hace afectan a otras personas. Y uno tiene que tener a la vista que cuando uno hace algo, incluso ustedes mismos, uno afecta a otras personas. Y eso es algo que uno tiene que considerar antes de tomar una decisión. Lo decía Arturo, me gustó harto eso, que aquí podíamos hablar de todos, y permitiéndosenos hablar de todos, nosotros aprendimos el valor de que había cosas que a lo mejor era mejor, más prudente no decirlas, pero no porque me la prohibieran, sino que porque yo llegaba como a la convicción de que podía ofender a otra persona, podía herir una sensibilidad. Entonces,
por ejemplo, eso es algo que a mí me marcó. Y claro, en este cargo a mí me corresponde tomar decisiones que afectan a muchas personas y entender eso y no tomarlas con liviandad. Yo uso esta expresión a veces cuando converso con mis colegas. Hay gente que dice, a mí no me temblará la mano para hacer algo, ¿no? ¿Verdad? Como que uno es muy drástico. Yo siempre digo, no, a mí me tiembla mucho la mano porque entiendo que una decisión que yo pueda tomar puede afectar a otras personas. Y eso me hace pensarlo dos veces. No me tiembla la mano en el sentido de la indecisión o de la cobardía, sino de un cierto sentido de la responsabilidad de que una decisión que eventualmente uno tome puede afectar o negativamente a otras personas. Entonces, ese sentido de la responsabilidad, esa empatía que hay que tener por las demás personas, ese compromiso de entender que las otras personas pueden pensar diferente, pero tienen derecho a pensar diferente y uno tiene que aceptar aquello, digamos, y eso no lo descalifica como persona, es también una marca. Y lo último, que de verdad también se me venía a la cabeza cuando escuchaba la pregunta, es que los talentos, lo bueno que uno tenga, hay que cultivarlo. Y que nadie tiene la rueda del destino clavada, digamos, miren, el ser súper bueno en matemática en el colegio, súper bueno en biología en el colegio, en principio es una ventaja, pero esa ventaja no está garantizada si uno no lo cultiva. Los talentos se tienen que cultivar. Y eventualmente cuando uno es malo en algo, no está condenado tampoco a eso. Uno puede, con su propio trabajo, repuntar. Por lo tanto, lo más importante, por eso le decía, no es tanto el resultado, sino el trabajo que hay de por medio. Mire, ustedes pueden, perdón que lo diga así, yo no era en el colegio ni el más popular, ni tampoco era el que tenía las mejores notas, ni tampoco, nada de eso realmente, a lo mejor, nada de eso anticipa necesariamente un destino. ¿Se dan cuenta? Nada de eso anticipa necesariamente un resultado. Lo que permite a uno hacer las cosas es eso. Si uno tiene un talento, una virtud, no basta. Uno tiene que cultivarla, tiene que desarrollarla, tiene que preocuparse de eso, y eso requiere disciplina, trabajo. Y por eso la pregunta me parece relevante, porque de algún modo eso es lo que yo trato de hacer con mejores y peores resultados, porque el resultado nunca está garantizado, digamos, a veces va mejor y a veces las cosas van mal, y lo otro, una cierta tolerancia a la frustración, al fracaso. Miren, nadie tiene una vida que es de pétalos de rosa y que van puro éxito. Y quien les diga eso, miren, les miente, se los digo honestamente, les miente. Ustedes ven las redes sociales de gente que se muestra súper exitosa y parece que su vida fuera súper brillante. Tenemos eso, ¿no es verdad? Hasta los Instagram, no sé qué, de la gente, los TikTok, y parece que la gente fuera permanentemente feliz, pero eso no es verdad. Todos estamos enfrentados al fracaso y, por lo tanto, tal vez la característica más importante es saber no caerse, saber pararse. Eso es lo que yo les diría. Empatía, responsabilidad, trabajo bien hecho, cultivar los talentos, eso también es responsabilidad con uno mismo, ¿cierto? Los tres yo creo que han sintetizado todo el programa de orientación de primero básico a cuarto medio, así que muchas gracias. Le doy la palabra a Jorge, que nos va a cerrar esta actividad antes de entregarles después un pequeño recuerdo que les tenemos preparado. Bien, voy a sacar un poco la mascarilla. Yo quiero primero que todo agradecer a ustedes dos rectores, a usted señor vicerrector. En realidad yo antes no me atrevía a tutear a Darcy, pero para mí es un ex compañero de colegio. Entonces, Osvaldo, Darcy, Arturo, muchas gracias por acompañarnos. Quiero tomarme unas palabras tuyas, Osvaldo. A veces estas cosas a ustedes, estudiantes, le entran por aquí y le salen por acá, pero en realidad estamos en un momento histórico. Es una situación muy especial. Ustedes nos han dado cuenta, y por eso que estamos grabando esto, porque queda para la posterioridad. De tener dos rectores acá, a un vicerrector, no lo hace cualquier colegio. Y yo quiero agradecerles la generosidad que ustedes han tenido, porque una mañana completa estar en un colegio para un rector podría ser una pérdida de tiempo. O sea, quiere decir que realmente quisieron su colegio. No nos hemos puesto de acuerdo en lo que vamos a conversar, solamente les dijimos las preguntas. Pero yo que llevo un recorrido también histórico dentro del colegio, me doy cuenta que en 50 años, porque aquí está representada generación de casi 50 años, hay una tradición, pero una tradición que tiene sentido, porque si no obsoleta y pierde vigencia. Ustedes hoy día tienen que
recoger esta posta. Ustedes van a ser los representantes del Rubén Castro en el mañana. Pero yo no quiero, y si es una palabra que yo desterré hace rato ya de mi vocabulario, el éxito. Acá Osvaldo habló de la autorrealización. Darcy habló de la tarea bien hecha. Yo hablo de ser felices. Ustedes están llamados a ser felices. Pero están llamados a ser felices en un proyecto de vida, como algo nos dijo Arturo. No es una cosa banal. Nosotros tenemos que tener un rumbo en la vida. Y el colegio le está ayudando a guiarse en ese rumbo. Por lo tanto, lo que ustedes llevan como insignia, fe y trabajo. Fe en Dios, por un lado. Fe en mis propios dones que yo pongo al servicio del resto. Fe en que lo que quiero hacer es el trabajo bien hecho. Pero ojo, trabajo implica mojarse la camiseta. No es una cuestión que está regalada. No es un pase automático por haber salido el Rubén Castro, la vida les va a sonreír. El Rubén Castro les dio las herramientas. Y lo hemos visto cómo a estos tres grandes personajes le ha dado una herramienta. Entonces yo quiero, en representación de la comunidad, entregarle un pequeño obsequio a ustedes. ¿Ya? Un pequeño obsequio. Préstame el... Gracias. Que si ustedes se fijan, aquí hay un platito que podrá ser insignificante, pero está lo que es, no voy a parar, permiso, la insignia del colegio. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos regalarle a ustedes. Es un pequeño obsequio, pero decirles que esta comunidad sigue viva, esta comunidad se quiere proyectar y se quiere proyectar con las nuevas generaciones. Todo lo que nos han dicho acá es, creo, algo que nosotros estamos trabajando en el día a día. Los valores no son atemporales, se mantienen en el tiempo. Y nosotros queremos transmitir esos valores, obviamente en contextos históricos distintos, en contextos sociales distintos. Así que quiero invitar, en primer lugar, al profesor Darcy Fuenzalida a que pase adelante, va a hacer entrega de este reconocimiento. En primer lugar, quiero que un exalumno de la Universidad de Santa María y actualmente presidente del Centro Padre le entregue a usted este obsequio. También quiero invitar a Óscar, que es el presidente del Centro de Alumnos, quien le van a entregar a usted ese reconocimiento. Así que un aplauso para el profesor Fuenzalida. Perdón, quiero tomarme un segundo. Quiero darles las gracias a ustedes por estar acá. Felicitar a Jorge y al equipo directivo por traerlo. El tiempo para un rector es tremendamente limitado. Ellos tienen muchas cosas importantes que hacer. Y estar acá, porque somos todos Rubén Castrinos. Somos exalumnos. Pero siempre Rubén Castrino. Me lo aclaró Manuel Ramírez en algún minuto. Porque dije ex Rubén Castrino. No, eso no es así. Chiquillos, están frente aquí a representantes de las universidades más importantes que hay en el país y reconocidas internacionalmente. O sea, esto es un lujo. Yo les agradezco esta tremenda generosidad que ustedes hicieron en venir acá. La Universidad Católica, increíble, humanista, ¿no es cierto? Toda la parte de desarrollo musical, la Universidad de Valparaíso, toda la parte biológica, biología marina. Mi hermano estudió biología marina allá en el Instituto de Oceanología. La Universidad de Santa María, maravillosa en lo que son las ingenierías. Y más encima, tiene una orquesta de estudiantes, tipo sinfónica. Ese es otro lujo que tienen. Increíble, o sea, aquí estamos en algo único. Así que solamente quería decir eso. Gracias por la invitación, ¿ok? Y un abrazo a todos. Un abrazo. Bien, ahora le vamos a entregar a Osvaldo, me voy a sacar de nuevo una mascarilla, a Osvaldo, pero le voy a pedir a su profesor jefe, el señor Fernando López, que le entregue, junto con María Elena Rey y Jenny Muñoz. Ahí también. Para mí, que nos haya acompañado con esto. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Al dueño de casa, porque él es el presidente de la fundación, a don Arturo Chicano Jiménez, también le vamos a hacer una entrega de este obsequio. Le voy a pedir a su vecina, ¿no es cierto?, y su amiga, a Jimena Díaz, que le entregue junto a Jenny Muñoz
le entreguen este recuerdo, ¿ya? En agradecimiento también de haber participado de este momento. Y finalmente quiero agradecer al equipo directivo, al presidente del Centro Padre, al presidente del gobierno estudiantil que nos hayan acompañado, a ustedes también por el comportamiento y por favor, denle una vuelta a lo que nos han dicho nuestros rectores. Ahí va a estar la grabación para la historia, pero también para que nos demos cuenta de lo importante que es formarnos y formarnos en un colegio como este. Muchas gracias y que tengan todos un buen día.